Hola, mi nombre es Valentín Costa y este es el 8º episodio de una serie de podcast en el que invito a personas que forman parte de la comunidad universitaria de la UTN de Concepción del Uruguay para que charlen conmigo y así ustedes la puedan conocer un poquito mejor. En esta oportunidad tengo el agrado de estar con Andrés Pascal, quien es profesor, entre otras muchas otras cosas, es profesor de esta facultad. Y sin mucha más introducción, gracias Andrés por hacerte el ratito para conversar conmigo. Eh, bueno, se me ocurren mil temas con los cuales salir hablando, pero uno que estaba pensando antes de arrancar es cuando tuve la primer cátedra con vos, eh, me acuerdo preguntarme mucho, y puedo asegurar que mis compañeros también, ¿de qué se trata el collar o no sé bien, la medalla básicamente que tenés colgando ahí? Eh, Me acuerdo de Claudia contándonos un poquito, pero nunca. Y Daniel Carbone. Daniel Carbone por ahí nos aclaró más el panorama. Pero nada, me gustaría escucharlo de vos porque siempre te lo quise preguntar y me guardé este momento para que me contaras un poco. Bueno, hola, ¿qué tal Valentín? Gracias por la invitación. Eh, Están muy buenos, digamos, los podcasts que estás haciendo. Gracias. Eh, y sí, acá en la facultad, por ahí uno no tiene tanto tiempo, digamos, de hablar sobre otros temas, digamos, que no sean de acá de la facultad. Por lo cual este espacio me parece muy interesante, muy importante para poder charlar de algunas otras cosas, ¿no? Porque la facultad es como solamente un aspecto de nuestras vidas. En este momento yo en el rol de profesor, pero también antes como alumno. eh, y bueno, y la vida, digamos, tiene un montón de aspectos que nosotros dejamos de lado, entonces conocemos solamente un pedacito, digamos, de cada persona, y entonces esto me parece que está muy bueno. Gracias. Respecto esto es un emblema de una institución que es la Red Cultural para la Fraternidad Humana, que es una institución en la cual yo participo desde hace ya creo que más de 25 años, sí, más de 25 años, que trabaja, digamos, a nivel mundial por la salud y por la conciencia. Digamos, consideramos que son dos pilares o dos cosas fundamentales, digamos, para el desarrollo de la humanidad, para el desarrollo pacífico bueno, y justamente consciente, digamos, de la humanidad. Y entonces brindo servicio en forma desinteresada en esta institución. Se hacen distintas actividades, muchos la conocen por el yoga, pero además de práctica de yoga hay práctica de artes marciales, se hacen eventos culturales, artísticos, por ejemplo, no sé, coro. Hay talleres, digamos, de alimentación y nutrición. Por eso, digamos, como objetivo tiene la salud y la conciencia para un desarrollo, digamos, más integral, digamos, del ser humano. Es una cruz, ¿no? Y entonces uno se pregunta, digamos, qué significado tiene la cruz. Y las cruces en realidad representan que el ser humano tiene distintos aspectos. Tiene una parte física, tiene una parte, digamos, que es emocional, digamos, siente emociones. Tiene otra parte, digamos, que es el pensamiento, que es mental, la razón. Y después tiene un aspecto que todavía no tenemos muy desarrollado, que es la parte espiritual. Eh, las cruces, digamos, que son equilibradas, balanceadas. No solamente las cruces, ¿no? Las pirámides representan lo mismo, con sus 4 lados bueno, y el quinto aspecto en el centro. Un obelisco representando lo mismo. Hay un montón de representaciones de la misma idea en distintas culturas, en distintos ámbitos. Pero
la representación o lo que están diciendo es que el ser humano, para desarrollarse bien, se debería desarrollar en forma equilibrada. Es decir, para tener, digamos, buena salud en todo aspecto y para poder tener un buen desarrollo debería ser en forma equilibrada. Por lo cual uno tendría que realizar, por ejemplo, actividades físicas, actividades sociales relacionadas con la parte emocional, las actividades sociales y de ayuda a otros, por ejemplo, que es fundamental, digamos, para desarrollar la parte emocional. Actividades mentales, el estudio, todo lo demás. Acá la universidad es una actividad típicamente mental, ¿no? Entonces, por ejemplo, en una universidad está muy bueno que haya otras actividades como las actividades deportivas, ¿no? O sea, hacen vóley, hacen... así como está bueno, digamos, lo del coro como actividad artística. Y bueno, eventos sociales. Entonces, eso se trata de hacer en muchas universidades. Lo que pasa es que algunas le dan más importancia y otras le dan menos importancia. Pero para que la persona se desarrolle en forma integral, balanceada, tiene que trabajar, digamos, sobre todos los aspectos. Cuando trabaja solamente algunos aspectos y los otros los deja al lado, los otros es como que se empiezan a... o sea, que no están bien entrenados, entonces suelen generar problemas. Claro. Siguiendo con el tema del emblema en particular, lo que también notamos es que la cátedra Paradigma de Programación, Adrián tenía una más chiquita, ¿no? Eso también llamó la atención. ¿De qué depende el tamaño del emblema? ¿Cómo se va? ¿De qué Son, depende básicamente eso? claro, sí, Adrián comenzó hace menos tiempo, entonces tiene, es decir, los emblemas son simplemente como una especie, digamos, de reconocimiento, pero a su vez de asumir mayores responsabilidades. Claro, Entonces, y en realidad lo portamos, o sea, yo lo podría portar adentro, pero se trata de portar afuera para el que quiere, por el hecho este, digamos, de justamente de hacer, digamos, que haya más gente interesada en, con los ideales, digamos, de construir un mundo mejor. Y para eso, digamos, hay que comenzar por uno mismo. O sea, la primera responsabilidad que tiene una persona es sobre sí mismo. Tiene que cuidarse, tratar de estar sano para después poder ayudar a los demás. Si no se ayuda a sí mismo, en realidad es una carga para los demás. Entonces, claro. uno parte de uno mismo y desde ahí trata, digamos, de servir, de ayudar a otros. Y sí, digamos, los tamaños básicamente tienen que ver con asumir mayores responsabilidades. Claro. Che, ¿y quién te introdujo a este mundo, digamos así, a esta organización? ¿Cómo la conociste? ¿Y cómo te acercaste? Yo desde chico siempre leí mucho y siempre tuve una búsqueda del sentido de la vida, o sea, de por qué estamos o para qué estamos acá, digamos, de dónde venimos, hacia dónde vamos. Eh, y bueno, y leyendo sobre muchas cosas, o sea, había leído muchas cosas y un día volví a jugar al fútbol, ya hace, cuando tenía, no sé, capaz que 19, 20 años. Volví a jugar al fútbol porque me encanta el fútbol, siempre lo jugué desde muy chico. Y, y paso por un lugar que era como un garage así y vi un cartelito así chiquito que decía yoga. En ese momento, a principios de los finales de los 80 o principios de los 90, sí, finales de los 80, en ese momento el yoga, digamos, era prácticamente desconocido. Eh, para desde afuera algunos lo veían como una religión, otros capaz que como un culto, vaya a saber a qué, o cosas así. Pero a mí me llamó la atención
Y, y bueno, y entré y empecé a preguntar y me gustó, digamos, algunas cosas que vi y así empecé a practicar yoga. Después, un tiempo después empecé a practicar arte marcial. Yo había hecho artes marciales de chico también, había hecho judo y en esa época empecé a hacer pacua. Eh, y bueno, y hablando, digamos, con distinta gente y con alguna gente, digamos, que yo conocía, que eran amigos, me habían comentado, digamos, o sea, yo primero empecé a hacer yoga ahí y después empecé a participar ya más como miembro, digamos, de la institución. Claro. Así que fue a través del yoga, digamos. Sí, Che, y bueno, ya se me vienen otros temas relacionados a esto que como la meditación y la alimentación, pero voy a guardar un ratito eso y voy a preguntar, por la duda para aquellos que me imagino a un chico de primer año mirando el episodio. Ellos te tienen en el segundo cuatrimestre. No, no, mentira, en el primer año no te tienen. no, Te tienen recién en segundo. segundo año con Primer cuatrimestre y segundo. sintaxis y paradigma, ¿no? Ujú. Así que bueno, se me ocurría, ¿podrías contarnos cuál es tu relación con la facultad? ¿Qué materias das? ¿Qué haces como investigador? Bueno, doy sintaxis y semántica de los lenguajes en primer cuatrimestre del segundo año y paradigmas de programación en el segundo cuatrimestre y después una materia electiva que es gestión avanzada de datos en quinto año. Sintaxis con otro nombre fue la primera materia, digamos, que di acá en la facultad. Antes llamaba computación 4 y estaba en quinto año. Después, con el plan nuevo del 95, se pasaron de 6 años a 5 años, digamos, las carreras y se hicieron bastantes modificaciones en las distintas materias. Se pasó a materias cuatrimestrales, antes eran todas anuales, no había promoción, o sea, fueron realmente cambios muy, pero muy grandes. Y ahí pasé de dar computación 4 a dar sintaxis. Que era como la equivalente, aunque con alguna diferencia en algunos temas, pero era más o menos la equivalente. Y un poquito y bueno, después empecé a dar programación 2, estaba dando programación 2 y programación 3, que después se convirtieron en paradigmas. Y después, aparte, digamos, de las materias, de las asignaturas, empecé, digamos, con tareas de investigación. Eso es mucho más reciente, o sea, en realidad desde el 2005 más o menos. Y en investigación trabajamos en el área de bases de datos de objetos no estructurados, es decir, imágenes, sonido, video, sobre todo en el tema de búsquedas por similitud. Claro. Y me estaba acordando ahora, entiendo que algún familiar tuyo, no me acuerdo ahora puntualmente si era qué relación tenía, pero era docente acá de la facultad, ¿puede ser? Antes de que Sí, vos lo fuera. sí, sí, sí. ¿Quién eres? ¿Sabes? Sí, mi papá. Tu padre. Ah, Mi ahí está, papá sí. estudió, primero se recibió de profesor de matemática y física y después estudió ingeniería en construcciones y es de la primera promoción de acá de la UTN. Ah, mirá. Y, eh, y él es fue profesor, digamos, de alma. Era ingeniero, pero él era profesor y le encantaba ser profesor. Y sí, dio acá en la facultad, digamos, durante muchísimo tiempo, pero también en el colegio, en la escuela, prácticamente en todos los lugares educativos de acá, secundaria y universidad, estaba él en matemáticas sobre todo y en física o probabilidad estadística. Así que, Así, y acá te llegó a dar clases a vos. sí, ¿Y en qué materias te daba? probabilidad estadística. Para probabilidad estadística. Ujú. Ah, yo no sé por qué me hice la idea de que él también era del palo de la computación, de sistemas o algo por el estilo.
pero de construcciones entonces. No existían las computadoras, Sí, ni se sabía lo que era una computadora en el momento que él estudió. Cuando yo empecé acá la facultad, en el 85, 86 por ahí, la facultad, digamos, no tenía computadoras, pero la ciudad no tenía computadoras. En realidad, creo que había un mainframe en la Río Uruguay, pero como una cosa única. O sea, no existía claro. la Y, computación. y a la carrera que vos te inscribiste, o sea, era ingeniería en sistemas de información, Analista de sistemas, analista de sistemas. que fue lo primero que se Claro. dio durante 2 años y después se pasó a la ingeniería. Y cómo hace un chico recién salido de la secundaria, imagino? Ya me dirás vos si fue inmediatamente salir de la secundaria que entraste a estudiar o no, pero eh, ¿por qué sistema, digamos? Es que encima uno asocia sistema a las computadoras, ¿no? Y en aquel entonces no había computadora. ¿Qué se entendía por sistema y qué te atrajo de la carrera como para decir, empiezo a estudiar analista en sistemas? En ese momento yo creo que decir computadora, decir robot, era más o menos lo mismo, o sea, no se sabía qué era cada cosa. Pero a mí siempre me encantó la tecnología. Yo creo que un poco por ver en películas eh, algunas cosas que yo decía, pero eso está viendo la persona ahí por un dispositivo y la persona está en tal otro lugar y habla así. Y yo creo que me preguntaba, ¿algún día podré ver eso? Cuando era chico. Y entonces, eh, por ese interés, digamos, que tenían en lo tecnológico, vi algunos programas y que hablaba de programación y de computadoras y me interesó más eso, digamos, que cualquier otra cosa. No sabía, digamos, lo que era un sistema de información. El concepto de sistema de información no se sabía. De hecho, los profesores que yo tuve durante la carrera, yo hice analista de sistemas primero, me recibí y después hice ingeniería en sistemas y a su vez, mientras iba haciendo esa carrera, cursaba a la noche una carrera y a la mañana otra carrera. Cursaba técnico superior en sistemas digitales y control automático. Y que era una carrera de 4 años que se daba acá también, que después, ahora hace ya tiempo atrás, se transformó en ingeniería allá en la UADER. Era el Instituto Superior de Electrónica que funcionaba acá. Y entonces cursaba a la mañana una carrera y a la noche otra carrera. Pero, pero bueno, me gustaba. Eh, pero digamos, en ese momento no sabía nada. Yo diría que casi toda la carrera de analista de sistemas, como los profesores que teníamos, no había ninguno que era analista de sistemas, o si eran, alguno capaz que era, pero con una formación que no tenía que ver con el análisis de sistemas. Es decir, cuando uno está en el comienzo de alguna carrera, los profesores que dan esa carrera son de otras especialidades. Entonces no tienen bien claro cuál es el objetivo, digamos, de esa carrera. Entonces yo aprendí lo que era un sistema de información y el rol, digamos, que teníamos en las organizaciones, lo aprendí capaz que en el último año de carrera empezó a vislumbrar algo y después, cuando empecé a trabajar, yo empecé a trabajar primero en prácticamente una de las primeras empresas de venta de computadoras de acá. Eh, y lo fui aprendiendo así, más en el ámbito profesional que en otro lugar, ¿no? Claro. Y ahora que decís eso, aparte de trabajar en la facultad como docente y como investigador, ¿tuviste ese trabajo en esta casa de venta de computadora? Sí, ¿Cómo, era cómo se llamaba? Comcent, ¿Y ese fue tu primer trabajo en relación de dependencia, digamos? sí, Ajá. sí. Yo hacía desde el armado de las computadoras,
Y después hacía programación también, porque en ese momento, o sea, tenías la computadora, pero no tenías absolutamente ningún programa orientado a las empresas. O sea, Claro. cualquier cosa que necesitaban había que hacerla entera. No es que uno empieza a buscar empresas ahora y dice, bueno, tiene este enlatado, o tiene gente, digamos, que se lo puede hacer. En ese momento estábamos nosotros y casi había algunos más, pero no había casi nada. ¿Y esa programación se hacía como empleado de esta empresa o lo hacías vos por tu cuenta aparte? No, no, como empleado. Ajá. O sea que la empresa que misma que te vendía la computadora también te vendía los programas, Sí, te sí. programaba, digamos. Sí, es que no había otra posibilidad. Porque, ¿qué estamos hablando? ¿Qué sistema operativo estamos hablando ahí? En DOS, De OS. Claro. sí. Y después de eso, después de estar en esa empresa, Después yo dejé la empresa, más o menos en la misma época había empezado a trabajar acá en la facultad y seguí trabajando en forma autónoma. Eh, hay programas que he hecho y mantenido durante más de 20 años que en algunos lugares todavía lo están usando y ahora recién están migrando porque yo, digamos, o sea, claro. dejé de ¿Y mantenerlos. programas de qué rubro, digamos, para utilizarlo de qué, digamos? He Eh, hecho programas de, Contables, qué tipo? sí, tengo un programa contable, otro de cálculo de sueldos, otro de préstamos, hice programas de alquileres de videos para los videoclubes, los primeros videoclubes de acá. Eh, de farmacia, trabajé mucho tiempo, digamos, en farmacia. Eh, Trabajé mucho tiempo, 20 años más o menos, en la caja de jubilaciones de la Municipalidad de Colón. Ahí no solamente hacía los programas, sino también que hacía proyecciones de las jubilaciones, es decir, proyecciones de cómo le iba a ir a la caja de acuerdo a la cantidad, digamos, de gente que se iba jubilando o pensionando, la relación entre los haberes de los activos y los haberes de los pasivos y demás, para tomar decisiones, ¿no? Porque, Claro. por ejemplo, en muchas ocasiones querían ver si podían cambiar, suponete, bajar la edad de jubilación o, bueno, hacer así distintos cambios. Y entonces, antes, digamos, de hacer alguno de esos cambios, uno tiene que hacer una proyección, como una simulación. Yo hacía programas que simulaban lo que iba a pasar económicamente y financieramente con el sistema si se daban tales cambios. Y entonces en base a eso, digamos, tomaban decisiones. Claro. Y ahora una pregunta que se me viene como alguien que le gusta el desarrollo y que me imagino desarrollando algún software para alguna empresa que le facilite algo, ¿no? Y obviamente vendérselo, mantenerlo y etcétera. Me pregunto qué te hizo, porque como dijiste, los mantuviste durante un montonazo de años, ¿qué te hizo decir, lo lamento gente, pero ahora no los mantengo más, no quiero seguir más? Supongo que entonces cuando cortaste con eso te enfocaste solamente en la facultad, o ¿cómo fue ese momento, digamos, esa Eh, transición, si se quiere? claro. Algunos de estos sistemas, digamos, hay uno que lo dejé hace 2 o 3 años. Hay otro que lo dejé hace unos meses. Eh, de los que venía manteniendo así constantemente. El que dejé hace unos años, que fue de allá de la caja de jubilaciones, fue porque, bueno, yo para poder hacer el mantenimiento y, digamos, realizar bien mi trabajo, viajaba todas las semanas a Colón. Viajé durante 20 años toda la semana a Colón y me cansé de viajar. Claro. Y, y después de acá, por cuestiones de tiempo, digamos, porque uno necesita tiempo para otras cosas también.
y realmente ya no me daban los tiempos. Claro. Demasiado Sí, cansancio. sí, uno empieza a priorizar otras cosas y no vale la pena, digamos, se entiende. Por supuesto que, o sea, no es que le dije que no y al otro día me fui, sino que de hecho todavía le sigo haciendo algunas cosas, inclusive aunque hayan pasado, digamos, 2 o 3 años, les sigo haciendo algunos detalles, pero ellos están en el proceso de cambio hacia otro software, digamos, que están implementando ahora. Y los programas esos estaban hechos para DOS también. Lo que pasa es que es así, digamos, si vos tenés un sistema y funciona bien, el querer cambiar a otra nueva plataforma porque es más linda la plataforma, por lo que sea, es complicado. Sí, Porque sí. vos tenés que justificar que vas a hacer un nuevo gasto importante y entonces tenés que decir bien cuáles van a ser los beneficios para la empresa, porque Sí, justificarlo, claro, económicamente, si no, no rinde. Eh, la docencia, siempre la, te la, te la contagió tu padre. ¿Cómo siempre supiste que te gustaba, que disfrutabas ser docente? ¿Cómo te mira, animaste? ¿No te costó nada? mira, probablemente haya algo, digamos, de herencia o de contagio, digamos, de mi padre. Pero yo ya siendo alumno, naturalmente, sin pensarlo, sin decir el día de mañana yo voy a ser docente, sin nada por el estilo, yo siendo alumno ya ayudaba a mis compañeros en las cosas que podía y me gustaba ayudar y explicar las cosas que yo entendía. Y también siendo alumno, hubo docentes que me preguntaron, digamos, si quería ser auxiliar alumno de ellos. Y bueno, yo fui en programación porque me encantaba. Eh, y entonces fue algo muy natural, no fue pensado. Claro, Reflexionando un poco, eh, es distinto con el tema de investigación. Yo de muy chico siempre pensaba, digamos, que quería ser inventor. Y es interesante porque así de mucho más grande me di cuenta de que el inventor es justamente el investigador tecnológico. Cuando en investigación, digamos, vos tenés ciencia y tenés tecnología. La ciencia, por plantearlo así en forma muy general, la ciencia trata de descubrir cosas que ya existen, entender cómo funcionan, ¿no? Entonces uno ahí hace ciencia. Y la tecnología es inventar, es decir, la tecnología es creación. ¿Qué cosa puedo crear para resolver este problema? Bueno, ese concepto, digamos, de investigación tecnológica es más o menos el concepto del ser inventor. Eh, Así que eso también, digamos, se fue dando en forma bastante natural, pero yo ya me doy cuenta, digamos, que yo ya traía algo de claro, chico nomás, que me claro. gustaba. Se entiende, sí. Eh, yo considerando el tiempo que vamos, voy a meter un cambio brusco acá y voy a hacer una pregunta que ya, como te decía antes de arrancar, me interesa mucho y es el hecho de que sos vegetariano y a mí me interesa mucho, digamos, siempre son los menos. Digo, estoy bien si digo, son minoría, digamos, los vegetarianos, capaz que me equivoco, pero siempre me llamó la atención, y obviamente he investigado y eso. Eh, Nada, ¿cómo surgió? ¿Cómo te iniciaste? ¿Alguien te comentó? ¿Te dio curiosidad? ¿Fue a través de la fraternidad? Nada, me gustaría saber cómo se dio. Sí, cuando empecé con esto del tema del yoga fui hacía algunas charlas sobre alimentación y nutrición y ahí escuché, digamos, el planteo digamos, del vegetarianismo.
Y, me gustó y me pareció que era coherente lo que decían. Y acá, digamos, yo soy ovo-lacto vegetariano, ¿no? ¿Qué sería? Que significa, digamos, que también consumo huevos y los derivados de la leche, ¿no? Leche, quesos y demás. Eh, Después de eso, digamos, vos podés ser vegano y los veganos, y ahora hay un montón de gente vegana, no consumen absolutamente nada derivado, digamos, del animal, todo, digamos, del reino vegetal. Eh, bueno, y a mí me gustó mucho el planteo y el vegetarianismo tiene como distintos aspectos. Hay un aspecto, digamos, que tiene que ver con la salud y realmente, en mi experiencia, digamos, es así, ¿no? El, el ser vegetariano te da un montón, o sea, te mejora la salud en muchísimos aspectos. Inclusive cada vez se está viendo más estudios que sobre el tema, digamos, de que hay que tener mucho cuidado, digamos, con la carne. Hay estudios ahora y la Organización de las Naciones Unidas creo que publicó la relación entre la parte, digamos, de las carnes rojas, los embutidos y demás, que es un factor más en el tema del cáncer. Entonces, con eso, digamos, hay que tener mucho cuidado. Y como con el ser vegetariano vos tenés absolutamente todo lo que necesitas, entonces digamos, yo me preguntaba, ¿para qué consumir carne? Por otro lado, hay una cuestión de causar el menor daño posible, en este caso, digamos, al reino animal. Por supuesto, algunos... hay un montón de planteos al respecto, ¿no? Porque uno dice, bueno, pero matás a las plantas. Pero bueno, es bastante distinto. Primero, pues son dos reinos distintos, son dos niveles distintos de evolución. Es decir, el reino animal está muchísimo más cercano al reino humano que el reino vegetal. Entonces, no es lo mismo matar a un animal que matar a un vegetal. Bueno, entonces a mí me pareció muy coherente tanto desde el punto de vista de la salud como desde el punto de vista, digamos, de causar el menor daño posible, ¿no? Claro. Eh, y después tomé la decisión, todavía vivía en la casa de mis padres y de un día para otro le dije a mi mamá, no como más carne. Y entonces, me imagino diciéndole a mamá ahí, ajá. Y entonces, bueno, vos, digamos, yo no te quiero complicar, hacé lo que vos tengas que hacer y las cosas que tengan carne no las como y como lo demás, digamos, no hay problema. Y desde ese día en adelante no comí más. ¿Y te resultó fácil? Sí, a mí sí, pero no siempre es lo mejor, lo más recomendable. O sea, hay mucha gente, digamos, que recomienda que si uno se quiere ser vegetariano, que lo haga de a poco, que vaya dejando primero las carnes rojas y pueda consumir. Claro, a mí lo que me pasa por ahí es sentirme como abrumado por la cantidad. A ver, yo como mal, simplemente mal. O sea, eso desde el vamos. Pero digo, tras que como mal, voy a sacar las carnes que seguramente algo me dan que si, o sea, si sigo comiendo, si encima que como mal, no como las carnes, capaz a mi cuerpo le va a faltar algo, ¿no? Entonces ya te pones, no, pasa que las proteínas que tienen las carnes las podés suplir con legumbres y hay un montón de legumbres que aportan la misma cantidad de proteínas. Eso. ¿Viste? Y un poco de parálisis por análisis, ¿viste? Decir, muchas cosas a considerar, mejor sigo como estoy. Pero en tu caso, vos fuiste no más carne y te preocupaste en decir, bueno, ya que no voy a comer carne, voy a consumir más de esto, o voy a consumir más de esto, o fue simplemente no carne y sigo comiendo como venía, digamos. En el momento fue más la voluntad de dejar las carnes que todo lo demás. Entonces dije que no
y listo, y después comía lo que venía, pero después empecé a estudiar un poco más. Ahora, el ovo-lacto vegetariano, o sea, ser ovo-lacto vegetariano es bastante fácil. Lo que es más complicado es ser vegano. Si sos, digamos, porque las proteínas y la mayoría de las cosas que tiene la carne, vos las tomás, digamos, de los lácteos y del huevo también. Ujú. Entonces no tenés problema, digamos, si vos consumís huevos y lácteos y después, o sea, lo único que no haces es comer carne, eh, es, es bastante fácil. Claro, Ahora, si sos vegano, ahí tenés que estudiar. claro. Porque si sos vegano, tenés que saber bien, digamos, de dónde sacar las proteínas, ciertas vitaminas. Pero ser ovo-lacto vegetariano no. Y en realidad, cuando yo dejé, ahí casi, digamos, yo no conocía prácticamente ninguna otra persona, o sea, salvo muy poquitas, casi no conocía otra. Pero ahora está muy, pero muy difundido y hay un montón de gente, eh, y uno puede mirar desde videos en YouTube de gente que explica cómo ser vegano, por ejemplo, Sí, sí, y sí, que, hay un y que montón. resulta más complicado. Pero hay muchísima gente ahora que es vegetariana. Sí, 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 verdad. Y en YouTube se Y, ve mucho. y en particular acá en Argentina, que Argentina es un país carnívoro, pero en exceso. Digo, no son todos los países así. O sea, se supone que las carnes de acá son de las mejores del mundo, entonces acá hay la carne de acá es una cuestión cultural más que otra cosa. Hay otros países en que se consumen menos carnes naturalmente porque no forma parte de la cultura. O capaz que consumen mucho más pescado, por ejemplo, pero no consumen casi nada de carnes rojas. Pero eso es más cultural, digamos, de acá. Eh, y lo que hizo, digamos, que sea más difícil también el cambio, en el sentido de que antes yo iba a un restaurante, por ejemplo, y tenía que ver cómo hacer para encontrar alguna comida que no tenga carne. En este momento vos vas a cualquier restaurante y tienen una parte, digamos, Ujú. vegetariana. O sea, ahora es muchísimo más fácil. Sí, sí, ni hablar. Sí, sí, lo sé. Andrés, entre otras cosas que no quería dejar preguntarte, si no te, si no te enojas y te levantás y te No, vas, meditación. eh, Sigue apareciendo siempre, 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 de alguna manera u otra me parece como que si me persiguiera y he intentado meditar y eso, o sea, veo por todos lados la gente, todas, eh, cómo sienten que les ayuda, nada, en el día a día, cómo les cambia todo, digamos. Quería saber si habías experimentado la meditación, qué me podés decir de la meditación, sí, si la practicás, si la recomendás, si sí, te ha la servido. practico y la recomiendo. Em, la mayoría de las personas están constantemente pensando y sintiendo, pero sobre todo en estas épocas, constantemente pensando. O sea, no paran la mente, digamos, durante un momento. Eso a la larga, digamos, genera problemas, porque uno es como que alimenta eso mismo, entonces los pensamientos están constantemente y eso lleva a que pasa cualquier cosita y uno empieza a tener preocupaciones y a pensar, uy, pero ¿y esto que me pasó? Y eh, lo cual se transforma en problemas de estrés, bueno, en un montón de problemas, porque después eso se somatiza también y va hacia el cuerpo. La meditación es una práctica para tratar de parar eso. Es decir, eh, así medio en chiste dicen, sí, la meditación es estar sin hacer nada. En realidad estar sin hacer nada es muy complicado. El parar, el detener, digamos, los pensamientos es muy complicado. Y una cosa interesante es que nosotros, digamos, como seres humanos tenemos voluntad, ¿no? Podemos decidir hacer cosas, pero ¿cuántas cosas realmente las hacemos por voluntad y cuántas cosas las hacemos por
por reacción nomás. Es decir, que nosotros no estamos ejerciendo la voluntad para hacerlas. Con los pensamientos pasa eso. ¿Cuántos pensamientos uno los piensa porque quiere pensarlos? ¿Y cuántos pensamientos los piensa como reacción a un montón de cosas que suceden alrededor? El estar reaccionando constantemente es un problema, digamos, para uno. Es un problema que termina en problemas de salud, entre otras cosas. Pero es un gran problema. Entonces, comenzar, digamos, a poder manejar, digamos, los pensamientos es muy importante. Y para eso, digamos, lo primero que uno tiene que tratar de hacer es parar, detenerlos. Si uno logra la práctica, digamos, de detener los pensamientos, detenerlos y percibir todo el entorno y el momento. Es decir, estar en el presente, estar en lo que llaman el aquí y el ahora. Porque si no, vivimos la vida, digamos, en el pasado y en el futuro, que ninguna de las dos cosas existe. Pero la estamos viviendo constantemente en el pasado y el futuro. Estamos constantemente pensando que nos pasó tal cosa y perdemos la percepción de lo que está pasando en el momento porque estamos apegados a esos pensamientos o con los deseos de lo que queremos que suceda, digamos, en el futuro y las expectativas para el futuro. Y entonces dejamos de vivir el presente. Cuando uno empieza a vivir en pasado y en futuro y no vive el presente, empiezan los problemas. La meditación ayuda muchísimo a estar en el presente y a comenzar, digamos, a manejar los pensamientos. Claro. Y cómo, no, uno tiene esta idea de meditación de nada, sentado como indio, si quiere, erguido, con las manos acá, ¿no? Pero ¿cómo se puede meditar de cualquier forma? Simplemente estando en silencio, sentado como uno quiera. O sea, ¿cuál cree la manera, por ahí, que es la mejor manera de iniciarse en la meditación? Depende bastante de la persona, depende bastante de cada uno. Uno puede comenzar en un lugar así muy tranquilo, pero también se puede meditar en el centro, digamos, o sea, en la plaza, por ejemplo, cuando pasan un montón de gente. Es importante, digamos, que haya un aire puro, ¿no? De no estar respirando cosas extrañas, entonces puede ser al aire libre también. Uh-huh. Digamos, nosotros, sí, uno tiene que estar erguido. La postura, hay un montón de posturas de meditación. Esas posturas que le decís hindúes, en realidad los hindúes la utilizan mucho, pero en realidad no es que sean hindúes, porque digamos, hay un montón de posturas que son posturas de Hatha Yoga, que se han practicado alrededor del mundo. Lo que pasa es que la mayor parte o la mayor difusión tiene la que viene, digamos, de la India. Pero lo importante sí es que la columna esté lo más recta posible y erguida, ¿no? No acostado, por ejemplo. Y después la postura, uno puede ver cuál postura, digamos, le resulta más cómoda. Podés meditar sentado también. Por ahí son bastante convenientes hay como unos banquitos que vienen para que uno se pueda más o menos arrodillado, pero sentado, o sea, con apoyo, para no cortar tanto la circulación de las piernas. Ahora, las posturas estas, Padmasana, la postura del loto, que es la de las piernas cruzadas, eso también tiene un sentido porque se interrumpe o se disminuye en realidad la circulación de la sangre en las piernas. Entonces hay mayor circulación de la sangre, digamos, en todo el tronco y mayor oxigenación. O sea, hay razones físicas para todo eso, digamos. Claro.
Pero sí, entonces hay varias posturas. En general, el arrodillado o en postura lota por ahí es más difícil, pero puede ser con las piernas cruzadas nomás. Claro. Si uno tiene muchos problemas de espalda, se puede poner contra la pared, digamos. O si está afuera, está bueno meditar afuera también, en una puesta del sol, por ejemplo. Ahí la conexión con la naturaleza es mucho más fuerte y el momento, digamos, en que está la naturaleza, digamos, la puesta del sol, es un momento de mucha calma, de mucha tranquilidad, ¿no? O sea, uno ve todos los animales empiezan a bajar su energía, digamos, y eso contagia, entonces ayuda mucho a bajar, eh, a no estar, digamos, tan en el trajín del día. Claro. Entonces, el momento, por ejemplo, es importante. Y hay que probar si es más fácil, si a uno en particular le es más fácil hacerlo en su casa tranquilo o hacerlo en algún lugar, digamos, que le guste, en las afueras. Claro. Che, Andrés, ya para ir cerrando, porque si no te habría mentido y no era tan corto como yo te dije. Eh, Aparte del fútbol, como me comentaste, y como imagino que será la programación y la docencia, ¿qué otra cosa te gustan hacer? ¿Qué hobby tenés? ¿O cómo te gusta, qué haces en tu tiempo de ocio y eso? Mira, así como me encanta la ciencia y la tecnología, me encantan los deportes y me encanta el arte. Y en los deportes, digamos, bueno, me encanta el fútbol como parte, digamos, de nuestra cultura, pero también me gusta mucho el básquet. No, nunca jugué al básquet, pero me encanta verlo, ¿no? Al fútbol sí, siempre jugué. Y después, en la parte artística, me encanta la música. Yo estudié piano, digamos, durante muchos años. Estuve en un grupo de rock de acá, hace muchísimos años también, tocando teclados. Eh, Me encanta el cine. Después me gusta también la literatura, me gusta la pintura, me gusta la escultura. Pero el cine me fascina. Esto también desde chico. Eh, Recuerdo que mi mamá tenía unas enciclopedias de cine y yo las leía, digamos, y aprendí un montón de cosas leyendo sobre películas, o sea, sobre películas que no había visto, pero leía las cosas que decían los que saben de cine. Entonces ahí aprendí mucho y después siempre me gustó. Y siempre que puedo ir al cine, por ejemplo, voy. Y después, bueno, la música me encanta. Ujú. Cuando tengo teclado en casa, tengo guitarra. Eh, He estado en el coro acá de la facultad. Eh, bueno, ahí siempre me gustó. Desde la música, hay muchos estilos de música que me gustan. Tengo más formación en piano demo de música clásica, Claro. pero no, me encanta lo que es el rock nacional, mucho de rock extranjero, me gusta eh, el blues, hay muchos estilos, digamos, que me gustan. Claro. Che, André, ¿y algo que no te cansás de recomendar? De lo que sea, de cualquiera de la música, libro, película, lo que sea. Que te parece tremendo y te parece un pecado no recomendárselo a Eh, alguien. eh, Si se eh, te viene algo a la cabeza, si no, no. lo que pasa es que es muy difícil porque hay un montón de cosas, no es una sola. Sí, no, Ese me es el imagino, problema. imagino. En libros, por ejemplo, 1984 me parece un libro muy interesante para entender eh, las sociedades y los peligros de las sociedades que tienden hacia un lado o hacia otro lado. Eh, Después, libros más filosóficos relacionados con el yoga, por ejemplo.
autobiografía de un yogi, de Yogananda. Ese libro está bueno. O Siddhartha, que habla de Siddhartha Gautama Buda. Es un libro de un europeo sobre, o sea, novelado, digamos. No es una historia, digamos, es en parte real, pero en parte novelado. Claro. Después, sobre ciencia, Breve historia del tiempo de Stephen Hawking, que si bien está un poco desactualizado, está bueno, porque uno lee un poco desde la teoría de la relatividad y la cuántica y los agujeros negros en un libro así de divulgación, es decir, que es bastante fácil, ¿no? No tiene ahí un montón de fórmulas que no se entiendan. Así que eso es muy interesante también. Después hay novelas policiales, por ejemplo. Yo me encantaba siempre Agatha Christie. Leí más de 50 libros. Así, siendo adolescente, me lo Recomendame leía. uno porque yo la conozco a Agatha Christie, pero nunca leí nada. Sé que es buenísima en lo que es policial y eso. La número uno, capaz, no sé. Eh, no Te, se me viene a la mente uno en particular. te puse en compromiso. Los de Hércules Poirot, que es el investigador belga. O sea, tiene un montón de libros que con Hércules Poirot. Esos me gustan prácticamente todos. Hay algunos libros muy conocidos que se llama Los 10 indiecitos. Pero ese creo que no es con Hércules Poirot. Pero no, busca alguno con Hércules Poirot, Claro. y esos son prácticamente todos buenos. Perfecto. Y después también son buenos los de Sherlock Holmes, de Arthur Conan Doyle. Eso es en la rama, digamos, de investigación, policial, misterio. Claro. Y después películas, así como he leído muchos libros, películas he visto muchísimas. O sea, toda película que me dicen que es una película muy buena, que tiene mucha calificación y demás, la miro, digamos, para ver cómo es. Y así las más clásicas como The Shawshank Redemption o Sueños de Libertad, esa es una peliculaza. Lo conozco. Después otras un poquito menos conocidas, como por ejemplo Los Miserables, de la obra del libro. Yo nunca leí el libro, pero vi la película. Hay un montón de películas, digamos, sobre ese libro. La que a mí me gusta en particular y que recomiendo es la de Liam Neeson, el actor Liam Neeson. La verdad que esa me encantó. Después, otro tipo de película totalmente distinta, Pulp Fiction, que es la mejor película de Tarantino, para mí. Nunca la vi, pero obviamente la conozco. Sí, tiene algunas cosas que uno dice, pero no puede ser que pase esto. Y pasa en la película. Después, bueno, están las películas del Padrino, que son muy buenas. La última película que vi ahora en el cine es la que salió ganadora del Oscar. Green Book. Green Book. Ajá. Me dijeron que está muy buena. Está buena. Está buena. Lo que es interesante es digamos, hace un planteo, digamos, de hace unos años atrás que no son tan, digamos, ponele, capaz que eran, no sé, 60 años atrás, no me acuerdo cuánto, bien en qué época, que tiene que ver con el racismo, ¿no? Pero es increíble lo extremista que ha sido la humanidad, digamos, durante muchísimo tiempo, extremista en muchos aspectos, y cómo divide constantemente, ¿no? O la división por género, o la división por raza, o la división por país o por continente.
o la división por ideología, pero siempre, siempre dividiendo. Y cada vez que uno divide, o sea, no hay ningún problema, digamos, que haya distintas ideas, que haya distintos... Todo eso está bárbaro con respeto, digamos, hacia los demás. Pero cuando uno empieza a dividir y empieza a decir, no, esto está bien y aquello está mal, y eso se empieza a llegar a un extremo, es decir, los polos, digamos, se van alejando, siempre explota. O sea, siempre termina en un conflicto. Y ese conflicto, digamos, cuanto más polarizado esté, termina en cosas peores. Y lo peor de todo es que lo causamos nosotros mismos. Eso es justamente la falta de conciencia y es una de las cuales, digamos, por la cual estoy, digamos, en esa institución, porque hay un montón de cosas que las causamos nosotros mismos, digamos, como seres humanos. Y es increíble, digamos, porque uno podría estar viviendo muchísimo mejor sin un montón de problemas y donde todos esos problemas son causados por nosotros mismos. Y los causamos nosotros mismos por los mismos problemas que nosotros tenemos internos. O sea, por nuestras malas concepciones, nuestros miedos, son todos problemas internos que después se exteriorizan de alguna forma. Y cuando se exteriorizan, empiezan a causar esas divisiones, ¿no? Estos son nuestros enemigos, estos son nuestros aliados. Y bueno, en este caso es del racismo, o sea, es respecto a la raza, pero podría haber sido cualquier otra cosa, podría haber sido lo que ahora lo que ahora es más común hablar, que es el tema, digamos, del género, ¿no? De la mujer y del hombre. Pero podría haber sido de ricos y pobres. O sea, todas las divisiones que producen polarización de alguna forma y terminan en conflicto. Definitivamente la voy a tener que mirar. Che, Andrés, estamos más que bien con el tiempo. Espero que no te enojes después al ver la extensión del video o del audio. Así que nada, muchísimas gracias por haberte hecho este rato para venir acá. Sobre todo después de todo organizamos allá y te insistí varias veces, te tuve que postergar y eso, así que nada, muchísimas gracias por hacerte ratito para venir acá. Gracias a vos por la oportunidad y es re interesante, digamos, hablar, o sea, acá hablamos muy poquitito, digamos, de varios temas y en realidad uno puede estar muchas horas y profundizando más en cada cosa y hay mucha riqueza y mucho crecimiento en eso. Así es más difícil encontrar el ámbito, ¿no? El tiempo y el lugar. Por eso me parece bárbaro, digamos, lo que estás haciendo, porque aunque es un ratito, da una buena oportunidad, digamos, para charlar algunos temas. Muchas gracias, Andrés. Gracias.